Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, donde nos adentramos en un mundo que se debate entre el mito y la realidad, un lugar donde la flora desafía las leyes de la naturaleza, el enigmático reino de los árboles carnívoros. Árboles carnívoros. Exacto. ¿Te has preguntado alguna vez si estas leyendas transmitidas de generación en generación podrían albergar algo de verdad? Relatos de exploradores, susurros de tribus ancestrales. Ujú. Todos hablan de plantas colosales capaces de engullir a un hombre entero, pero ¿son simples invenciones o hay algo más? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Para esta inmersión nos basaremos principalmente en el artículo de Wikipedia sobre árboles carnívoros, Ajá. analizando algunos casos específicos que te dejarán con la piel de gallina. Comencemos con la escalofriante leyenda del árbol carnívoro de Madagascar. El relato nos transporta a 1861 con el explorador alemán Karl Liche como protagonista, quien afirma haber presenciado un ritual aterrador. Sí, Liche describió cómo la tribu Mancodo ofrecía sacrificios humanos a un árbol monstruoso. Sus palabras pintan una escena espeluznante. Los esbeltos y delicados palpos, con la furia de serpientes hambrientas, acariciaron por un momento la cabeza de la mujer, y entonces, como si el instinto de una inteligencia demoníaca se apoderara de ellos, se enroscaron de repente alrededor de su cuello y de sus brazos. Imaginen la escena, la víctima indefensa atrapada entre las garras del árbol, mientras la asfixia lentamente. Exacto, es una imagen terrible, ¿verdad? ¡Qué escalofrío! La imagen es realmente inquietante, pero ¿hay alguna evidencia que respalde esta historia? Buena pregunta. ¿Existió realmente Carliche o la tribu Moncodo? Bueno, en 1955, el escritor Willy Ley investigó la historia y llegó a la conclusión de que era un fraude. ¿Un fraude? Según Ley, ni Liche ni la tribu Mocodo existieron jamás. Sin embargo, a pesar de ser desmentida, la leyenda perdura alimentando la imaginación popular. Es curioso cómo algunas historias, incluso después de ser desacreditadas, se aferran a nuestro imaginario colectivo. Quizá porque tocan una fibra sensible, un miedo ancestral a una naturaleza que se revela contra nosotros. Y precisamente hablando de eso, pasemos a otro supuesto árbol carnívoro, esta vez de América Central y del Sur, el yatebeo. Se describe con un tronco corto y robusto y largos zarcillos que utiliza para capturar a sus presas. En el libro Land and Sea de 1887 se describe cómo este árbol, además de insectos y animales, también ansiaba la carne humana. Increíble. Aquí la pregunta que surge es, ¿podrían estas historias ser exageraciones de plantas carnívoras reales, pero de menor tamaño? Puede ser. Sabemos que existen plantas carnívoras como la Nepenthes raja, pero sus dimensiones no se acercan a las de estos monstruos de leyenda. Es cierto, la Nepenthes raja, a pesar de ser fascinante, solo alcanza un diámetro de unos 35 centímetros. Claro. La posibilidad de que existan especies mucho más grandes ocultas en la espesura de las selvas es sin duda intrigante, pero hasta que no haya pruebas debemos mantener una mente abierta pero escéptica. Totalmente de acuerdo, mantener la mente abierta pero escéptica. Me gusta esa frase. Y hablando de historias que desafían nuestra percepción, ¿qué me dices del árbol serpiente del lago Nicaragua? Así, una historia relatada en 1892 por el Dr. Andrew Wilson describió un árbol sin hojas de un azul oscuro siniestro con una resina viscosa que atrapaba a sus víctimas con sus raíces. Según Wilson, los nativos de la zona conocían al árbol y le temían por su sed de sangre. La historia se vuelve aún más escalofriante al saber que se habla de un árbol similar en Sierra Madre, México, que se alimentaba de pájaros. Pero una vez más nos encontramos con la falta de evidencia científica. No hay especímenes, no hay estudios que corroboren estas afirmaciones. Exacto. Solo tenemos relatos e historias que pasan de boca en boca transmitidas a través de los años. Y sí hay un ápice de verdad en ellas. Y sí, Y si estos árboles existieran pero estuvieran tan bien camuflados que la ciencia moderna aún no los ha descubierto. Esa es la pregunta que nos ronda, ¿verdad? Sin duda. Podría ser que en lo más profundo de la selva se oculten seres que desafían nuestra comprensión de la botánica. Ahí es donde entra en juego la criptobotánica, la disciplina que se dedica a la búsqueda de estas plantas míticas, de esos seres que se esconden en los límites de la realidad, plantas como el tuñac de Filipinas. El tuñac, un árbol con follaje denso, tronco oscuro y zarcillos espinosos que utiliza para atrapar sus presas desde ciervos hasta, según se dice, humanos, podría ser una versión exagerada de una planta carnívora real, pero de menor tamaño. Es posible. O quizás la confusión surge de las serpientes pitón, conocidas por su habilidad para atrapar árboles y cazar presas grandes. Es fascinante cómo la realidad se entrelaza con la leyenda, cómo la verdad se difumina entre las sombras de lo desconocido. Y es esa incertidumbre la que nos impulsa a seguir explorando, a seguir buscando respuestas. Exacto. Aunque hasta ahora no hemos encontrado pruebas concluyentes de la existencia de árboles carnívoros gigantes, no podemos descartar por completo la posibilidad. La naturaleza aún guarda muchos secretos. Secretos que esperan ser desvelados. Mientras tanto podemos seguir alimentando nuestra imaginación con las historias, con las leyendas,
con esos relatos que nos hacen cuestionar los límites de lo posible. Relatos que encontramos en la literatura y el cine, Así. como La pequeña tienda de los horrores, El día de los trífidos, La vida de Pío Jumanji, obras que exploran nuestra fascinación por los árboles carnívoros, por esa imagen de una naturaleza que se revela, que se convierte en depredadora. ¿Por qué crees que nos atrae tanto esta idea? Pues quizás sea una manifestación de nuestro miedo atávico a lo desconocido, aquello que escapa a nuestro control. El árbol, símbolo de fuerza y permanencia, se transforma en una amenaza, en un recordatorio de que la naturaleza, a pesar de su belleza, también puede ser cruel, implacable. Es cierto, el árbol que normalmente asociamos con la vida, con el cobijo, se convierte en un depredador, en un símbolo de muerte. Esa inversión de roles nos perturba, nos hace cuestionar nuestra propia vulnerabilidad. Y no solo eso, la idea del árbol carnívoro también juega con nuestro concepto de inteligencia. Normalmente no atribuimos inteligencia a las plantas, pero estas criaturas míticas desafían esa noción. ¿No te parece? Absolutamente. Los árboles carnívoros, tal como se describen en las leyendas, no son simples autómatas. Parecen poseer una astucia siniestra, una capacidad para atraer a sus víctimas, para tenderles trampas. Como si tuvieran una mente propia, una voluntad malévola que los impulsa a cazar. Es una idea que nos inquieta, pero que nos coloca en una posición de inferioridad. Exacto. Nos hace pensar que no somos los únicos seres inteligentes en este planeta, que existen otras formas de vida quizá más antiguas y poderosas que nos observan desde las sombras. Y esa sensación de vulnerabilidad es quizás la que nos atrae a estas historias. Nos obligan a confrontar nuestros miedos más profundos, a reconocer que no somos los amos absolutos de este mundo. Que la naturaleza sigue siendo un misterio, un territorio inexplorado, donde lo imposible podría ser real. Y quién sabe, tal vez, en algún rincón remoto del planeta, en la profundidad de alguna selva impenetrable, realmente existan esos árboles monstruosos que pueblan nuestras pesadillas. Es una posibilidad, aunque remota, que nos llena de escalofríos y nos invita a seguir explorando, a seguir buscando respuestas en los confines de lo desconocido. Mientras tanto, nos queda la satisfacción de alimentar nuestra imaginación con las historias, con las leyendas, con esos relatos que nos recuerdan que el mundo es un lugar mucho más extraño y maravilloso de lo que podemos imaginar. Un mundo donde la realidad supera la ficción, donde los árboles carnívoros, aunque aún no demostrados por la ciencia, siguen siendo una posibilidad, un misterio que nos invita a soñar, a temer y a preguntarnos, ¿qué otras maravillas ocultas esperan ser descubiertas? Es la pregunta que nos impulsa a seguir investigando, a seguir adentrándonos en las profundidades del misterio. Pero mientras lo hacemos, debemos recordar que la naturaleza, aunque a veces aterradora, es también fuente de asombro y belleza. Una belleza que debemos respetar y proteger, porque en última instancia nuestra supervivencia depende de ella. Y si bien la idea de un árbol gigante que devora hombres enteros puede parecer descabellada, pensemos por un momento en las adaptaciones que observamos en la naturaleza. Las plantas carnívoras que conocemos, aunque pequeñas, han desarrollado mecanismos ingeniosos para atraer, atrapar y digerir a sus presas. ¿Podrían estos mecanismos, bajo presiones evolutivas específicas, escalar a proporciones gigantescas? Es una pregunta fascinante. Si nos adentramos en el mundo de la botánica, encontramos ejemplos de plantas que desafían nuestra percepción de lo normal. Existen flores que desprenden un olor a carne podrida, para atraer a los insectos polinizadores y árboles que se comunican entre sí a través de redes subterráneas de hongos. Exacto. La naturaleza está llena de sorpresas, y lo que hoy consideramos imposible mañana podría ser una realidad comprobada. Quizás la clave para comprender el misterio de los árboles carnívoros gigantes no reside solo en la búsqueda de pruebas físicas, sino también en la comprensión de los procesos evolutivos que podrían dar lugar a tales criaturas. Debemos preguntarnos, ¿qué condiciones ambientales, qué presiones de selección natural podrían llevar a una planta a desarrollar un tamaño colosal y una dieta carnívora? Es un desafío para la ciencia sin duda, pero también una invitación a mantener la mente abierta, a no descartar ninguna posibilidad por extraña que parezca. Recordemos que la historia de la ciencia está llena de ejemplos de descubrimientos que en su momento fueron recibidos con escepticismo e incluso burla. La idea de la Tierra girando alrededor del Sol, la existencia de microorganismos invisibles a simple vista. Ideas que desafiaban el conocimiento establecido y que sin embargo con el tiempo se demostraron ciertas. Es un recordatorio de que nuestro conocimiento del mundo natural es aún limitado y que muchas sorpresas esperan ser reveladas. Quizás en algún lugar remoto, en un rincón inexplorado de nuestro planeta, un árbol gigante espera pacientemente a ser descubierto, listo para desafiar nuestra comprensión de la botánica y reescribir los libros de texto. Y si ese día llega, tendremos que preguntarnos, ¿seremos capaces de comprender y respetar a estas criaturas o las veremos como una amenaza a nuestra propia existencia? La respuesta, como siempre, estará en nuestras manos. Es cierto, la historia de la ciencia nos ha enseñado a no subestimar la capacidad de la naturaleza para sorprendernos.
Pero volviendo a nuestro tema, ¿qué nos dice la ciencia sobre la viabilidad de los árboles carnívoros gigantes? Bueno, para empezar, las plantas necesitan luz solar para realizar la fotosíntesis y obtener energía. Un árbol de gran tamaño necesitaría una cantidad considerable de energía para mantener su estructura y funciones vitales. La captura de presas, aunque proporciona nutrientes, no es una fuente de energía tan eficiente como la fotosíntesis. Entiendo. Entonces, un árbol gigante que dependiera principalmente de la captura de animales para su sustento tendría que enfrentarse a un gran desafío energético. Exactamente. Además, la mayoría de las plantas carnívoras que conocemos habitan en entornos pobres en nutrientes como pantanos ácidos o suelos rocosos. Estas plantas han evolucionado para obtener nutrientes esenciales como el nitrógeno y el fósforo de sus presas, ya que el suelo no los proporciona en cantidad suficiente. Entonces, la pregunta sería, ¿existen entornos en nuestro planeta que, además de ser propicios para el crecimiento de árboles gigantes, también presenten una escasez de nutrientes que impulse la evolución de una dieta carnívora? Es una pregunta clave. Y la respuesta hasta donde sabemos es que no hay evidencia de la existencia de tales entornos. Las selvas tropicales, donde encontramos los árboles más grandes del mundo, son ecosistemas ricos en nutrientes. Es difícil imaginar que un árbol gigante en un ambiente así necesitara recurrir a la captura de animales para sobrevivir. Ya veo. Parece que la ciencia, al menos por ahora, no respalda la existencia de los árboles carnívoros gigantes, tal como los describen las leyendas. Pero, ¿significa esto que debemos descartar por completo la posibilidad? No necesariamente. La ciencia avanza constantemente y lo que hoy parece imposible, mañana podría ser una realidad comprobada. Recordemos que aún quedan muchos rincones inexplorados en nuestro planeta y la naturaleza sigue siendo una fuente inagotable de sorpresas. Es emocionante pensar que aún quedan misterios por resolver, secretos por descubrir. Quizás algún día la criptobotánica nos revele la existencia de criaturas que desafían nuestra imaginación. Y mientras tanto, podemos seguir disfrutando de las historias de las leyendas, de esos relatos que nos transportan a un mundo donde la realidad se mezcla con la fantasía. Relatos que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, a maravillarnos ante su poder y a reconocer nuestra propia fragilidad. Es un buen recordatorio de que debemos respetar el mundo natural, proteger su biodiversidad y mantener la mente abierta a lo desconocido. Porque, como hemos visto hoy, la realidad a veces puede ser más extraña que la ficción. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de los árboles carnívoros. Esperamos que este viaje les haya despertado la curiosidad y les haya animado a seguir explorando los misterios que la naturaleza nos ofrece. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Y recuerden, la próxima vez que se adentren en un bosque, observen con atención los árboles que les rodean. ¿Quién sabe qué secretos se esconden entre sus ramas?